De lo que vamos a hablar hoy es grave. Y ya nadie puede tener duda de esto, ¿eh? Las declaraciones de Tucker Carlson son devastadoras. Ucrania está revendiendo las armas que Estados Unidos le está dando a los cárteles del crimen en México. Imagínense nada más que Tucker Carlson dice que hasta la mitad de las armas de Ucrania se venden en el mercado negro y la gran mayoría van a pagar a México. Nada más el último envío de ayuda militar a Ucrania fue de $61,000 millones. Esto querría decir, amigos, que $31,000 millones de los Estados Unidos convertidos en armas están yendo a parar en el mercado negro al crimen de México. No es un rumor, no es una teoría, amigos, es un hecho documentado. Tucker Carlson, por cierto, también está diciendo que la CIA está ganando dinero con esto, en México. Es decir, Ucrania debería de ser considerada una organización terrorista. No podemos decir la palabra completa, ustedes saben. Igual que HTS en Siria, antes de que lo ungieran como el enviado de la democracia. Pero estaríamos hablando de guerras financiadas con miles de millones de dólares de los Estados Unidos, de los contribuyentes estadounidenses, que están siendo robadas, revendidas, a los que Trump dice que son los peores enemigos de los Estados Unidos y que ellos mismos financian. Más increíble, amigos, es que todo esto no lo dice Rusia, no lo dice China ni Irán. Lo dice un reconocido periodista estadounidense con fuentes dentro del propio gobierno de los Estados Unidos, Tucker Carlson. Lo que les voy a mostrar en un momento que dijo Tucker es gravísimo. Porque confirma algo, amigos, que hasta ahora solamente se insinuaba. Que la OTAN no solamente está metida en la guerra de Ucrania, sino que indirectamente la OTAN también está armando a los cárteles en México y en América Latina. Y todo esto pues mientras que Washington se la pasa amenazando con designar a esas organizaciones terroristas e invadir territorio nacional mexicano cuando son ellos quienes le soplan al fogón. Operación CIA. Dicen que los cárteles son un peligro. A mí me parece que el verdadero peligro aquí es la CIA y la OTAN. Que por cierto tienen una estrecha conexión. Recuerden que el Washington Post acusó también a la CIA de volar el Nord Stream 2 en Europa para sabotear las vías energéticas de Europa y obligar a Europa a comprar gas estadounidense. Lo dijo el Washington Post, no lo dijo un medio prorruso, porque nunca falta el despistado que llega. Entonces, esto no es nada más un tema de tráfico de armas común y corriente. Estamos hablando de pistolas, de rifles, de bazucas, de toda la armería de última generación reservada para el ejército de los Estados Unidos, para las guerras que se están contrabandeando a México. ¿Cuándo va a poder México con eso? $31,000 millones en armas tal vez, de última generación. Hablamos de armas de guerra, hablamos de equipos que normalmente pues solo se usan para ejércitos enormes. Armas que estaban destinadas para doblar a Rusia, según que no lograron doblar a Rusia, pero que parece que ahora están intentando doblar a México. Miren lo que dijo Tucker. El segundo hecho, que ya es un hecho, Ucrania está vendiendo hasta la mitad de las armas que les enviamos. La mitad. Y no estoy haciendo suposiciones, sé que esto es un hecho, no especulación. Y lo están vendiendo, y gran parte de eso termina en los carteles de México en nuestra frontera. Así que esto es lo que hay. Lo que está pasando es un crimen. Las agencias de inteligencia lo saben. La CIA lo sabe. Dime que no están ganando dinero con esto. Por supuesto que sí. No puedo demostrarlo, pero es muy claro lo que está pasando. Ellos lo saben. Y nadie lo dice. Ningún estadounidense parece saberlo. Estamos enviando armas a Ucrania. Miles de millones de dólares, y están siendo robadas y vendidas a nuestros enemigos. ¿Qué demonios? Estoy tratando de no maldecir. ¿Qué es esto? Sí, la razón es que tienes a Zelensky. Hace unas 3 semanas se le preguntó esto, así que se tomó su tiempo en una de sus entrevistas para decir, oh no, absolutamente no. No hay ninguna verdad en eso. Los medios de comunicación mienten y solo reportaron lo que él mencionó. Hasta el New York Times puede ir a la web y pedir a Ucrania armas en línea. Los medios hablamos también de armamento armenio. Es un hecho. No estoy adivinando. Es un hecho. No dejó mucho margen a la duda. Y por cierto, Tucker dice
La CIA está ganando dinero con esto. ¿Qué? Con los cárteles de México. Con la venta de estas armas. Y no nada más. Eso es negocio redondo. Yo lo había dicho. ¿Por qué los cárteles se manejan en dólares? ¿De quién son los cárteles? ¿Quién es el verdadero jefe? ¿Quién manda? Tucker Carlson lo dijo clarísimo, ¿eh? Hasta la mitad de las armas que Estados Unidos le está enviando a Ucrania no llegan al frente de batalla. Se pierden, se desvían y se revenden. Y terminan en el mercado negro. ¿Quiénes están comprando esas armas? Pues entre los principales clientes, y hay muchas fuentes periodísticas que lo han respaldado. Esto, digo, Tucker lo confirma, pero la sospecha estaba ahí desde hace tiempo. Los principales clientes, pues son los cárteles mexicanos. Los mismos que la Casa Blanca usa como pretexto para militarizar la frontera, para hablar de la posibilidad de intervenciones militares en México, de ingresar tropas, para imponernos sanciones y hasta para amenazarnos con una intervención militar que ellos mismos están armando. ¿Se dan cuenta de esta locura? Porque, a ver, no estamos hablando, y eso yo creo que ya tiene que quedar muy claro este punto, no estamos hablando de una pistola que... miren, esa ingenua teoría que nos ha querido vender la manipulada mafia de la información de que es un grupo de estadounidenses aleatorios comprando armas en Texas y en los Walmarts de San Antonio y pasándolas de contrabando una por una a los Estados Unidos. No. Se trata del propio gobierno de los Estados Unidos mandando paquetes de ayuda militar y que a través de la CIA y Ucrania los están contrabandeando para regresarlos a México. No son rifles de los que venden en el Walmart. Son equipos de última generación. Estamos hablando no nada más de rifles de asalto, de uso exclusivo de la OTAN. Estamos hablando de misiles antitanques Javelin. Poderosísimos. Eso no te lo venden en un Walmart. Estamos hablando de lanzacohetes, por ejemplo, los NLAW. Estamos hablando de municiones que normalmente pues solo las puedes encontrar en el ejército de los Estados Unidos. Armas pues que han sido pagadas con cientos de miles de millones de dólares del presupuesto de los Estados Unidos y que sirven para financiar el crimen en México. Financiar es un decir, porque se las pagan y hasta más caro, el doble. A Ucrania iban fiadas y claro, cuando llegan a México se pagan al doble. Entonces le ganan, porque esas ya están pagadas y luego desde Ucrania se mandan a México. Ni siquiera tal vez llegan a Ucrania. No nos, diría la chimaltrufia, no nos hagamos tarugos. Seguramente el barco nada más le da la vueltecita así, finge que va a Ucrania y llega a Veracruz o Tamaulipas. O hasta por la misma frontera de México. ¿Cómo vas a combatir un tráfico de armas en donde, según Tucker Carlson, está involucrada la misma CIA? ¿Quién puede con eso? Pues claro que nunca van a encontrar la respuesta. ¿Quiénes lo van a investigar? ¿Ellos mismos? Que supuestamente estas armas son para proteger la democracia en Ucrania y miren dónde acaban. Ahí está. Ahora, si los cárteles en México tienen acceso a este tipo de armamento, pues ¿de qué estamos hablando? Imagínense misiles Javelin contra el ejército mexicano. Hacen hasta una labor heroica nuestro ejército mexicano que está luchando no nada más con los cárteles de México, está luchando contra la CIA y el mismo armamento de los Estados Unidos. O sea, si nosotros queremos pensar qué pasaría si hubiera una guerra entre Estados Unidos y México, no nos imaginemos nada, ya está la guerra. Porque las armas ahí están, es una guerra proxy, igual que la de Ucrania. No lo digo yo, es la acusación de Tucker Carlson. Por cierto, bienvenido comandante Palomino, dice, gracias por tu superchat, no te hubieras molestado mi querido Palomino. Dice, el problema en México y la TAM es Estados Unidos y la CIA muy concretamente, ¿eh? La última vez que un presidente dijo, oye, la CIA se está pasando de lanza, yo creo que tenemos que hacer algo, no sé.
No sé qué le pasó, pero creo que fue Kennedy. JF Kennedy. Bueno, esto es peligroso. La acusación de Tucker Carlson es peligrosa. Porque directa o indirectamente está diciendo que quien está armando a todos los grupos criminales de América Latina es la CIA. Es Washington. Por eso no dicen nada. No les preocupa que el enemigo interno al que supuestamente quieren combatir esté recibiendo miles de millones de dólares en arma que pagan al doble, por cierto. Pagan mejor que lo que pagarían los ucranianos, y en efectivo, y en dólares. Si esto fuera un accidente, pues al menos habría una investigación seria. Hoy estaríamos viendo en el Washington Post y en el New York Times los titulares reveladores de Tucker Carlson, que lo dijo ayer, y hoy el mundo en Estados Unidos estaría en shock como, no me enteré, ¿a poco sí, manito? Oye, yo creo que es algo que vamos a investigar. Nadie está investigando nada. A nadie le importa. Ninguna agencia del gobierno de los Estados Unidos hoy va a decir, oye, ¿ya viste lo que dijo Tucker en su entrevista con un especialista? ¿No crees que deberíamos de rastrear esas armas? ¿Será cierto lo que dice? ¿Alguien lo duda? Cuando un tipo así como Tucker Carlson sale y dice, no tengo dudas de que esto es así. No tengo dudas de que la CIA está ganando muchísimo dinero vendiéndole armas a los grupos criminales de México. Misiles, estamos hablando de Javelin, estamos hablando de misiles, estamos hablando de antitanques. ¿Algún intento de rastrear a dónde van estas armas? Ninguno. Nadie en el Congreso de los Estados Unidos se atreve siquiera a tocar este tema, es tabú. Ahora, por cierto, con Trump vamos a ver si esto se destapa. Porque una cosa que siempre lo dijimos, hemos criticado muchas de las cosas de Trump y hay otras que no. Y es que el tema de Trump no es la guerra militar. Sabe que empujando guerras militares ganan los demócratas, que son quienes financian los grupos armamentistas, pues financian a los demócratas. Y no les va a engordar el caldo. Entonces, vamos a ver si pone esto en la mesa o no. Porque no nada más estamos hablando de Lockheed Martin, Raytheon, el Pentágono. Estamos hablando de la misma CIA, ¿eh? La misma CIA que según acusaciones de Vladimir Putin es más poderosa que el propio presidente de los Estados Unidos. Y no es que no haya antecedentes de esto, ¿eh? Y no nada más ha pasado en México. Pasó en Libia, por ejemplo. No sería la primera vez. En Libia, ¿qué pasó? Cuando la OTAN derroca a Gaddafi, pues los medios documentaron que había toneladas de armas que desaparecieron del arsenal del gobierno libio para terminar en manos de grupos extremistas en otros lados, como en Siria, en Irak, en el Sahel africano, en Afganistán, por ejemplo, donde los talibanes, pues, ¿qué hicieron? Terminando usando contra Estados Unidos las mismas armas que la misma CIA les había dado en los 80s. Lo que está pasando ahora con Ucrania, pues no es algo diferente, ¿eh? Es parte del mismo patrón que hemos visto una y otra vez, nada más que en México esta revelación para los que teníamos alguna duda de que a lo mejor y no, porque, repito, los medios de comunicación nos creen tontos y nos quieren vender esto de, no, es que es gente que va al Walmart y compra un rifle y le dan $100 para que lo compre a su nombre y luego se lo cruzan por la frontera. Y así, operación hormiga de a uno en uno, de rifle en rifle, se arman los grupos en México. Gente traviesa en los Walmarts. No. Esto es la OTAN y la CIA y el Pentágono. Y Zelensky, por supuesto que es un títere. Hay un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos, la GAO, del 2023, en donde hablaba de cómo Washington no tiene manera de rastrear a dónde van a acabar todas estas miles de armas que están viendo a Kiev. No porque no pueda, es porque no le interesa. Es más, yo estoy seguro que la realidad es que sí las rastrean para asegurarse que lleguen a su destino final y que ellos saben que el destino final no es Ucrania, que la mitad de esas armas van para cárteles en México y en otras partes del mundo, ¿eh? Hasta Reuters había hablado de esto en el 2022. Sacaba una investigación de que grandes lotes de armamentos pues desaparecieron en medio de la corrupción ucraniana. ¿Se acuerdan que hasta en alguna ocasión circulaban fotos de Javelins
y de misiles antitanque que tenían cárteles en México. Y salió la embajada ucraniana en México a decir que no, que eran coincidencia, que estaban pintados iguales, pero no eran de los que la OTAN le mandaba a Ucrania. Por supuesto que eran. Y adivinen qué. Esas mismas armas, pues hoy empiezan a aparecer en países que no tienen nada que ver con el conflicto ucraniano. No más en México, en los últimos años han encontrado armas que nadie se explica cómo podrían estar en manos del crimen organizado, porque tampoco son de las que venden en el Walmart o en una armería. Fíjense, y datos oficiales, en el 2023, la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, en México, identificó fusiles modelos FN SCAR. Incautaron a los miembros del crimen organizado lanzacohetes AT-4 y también misiles Stinger. Fíjense, misiles Stinger en manos de un grupo delincuencial. Misiles Stinger, imagínense, de esos que mandaban para intentar doblar a Rusia, y acaban la mitad de esos en lugares como Jalisco, Sinaloa, Tijuana, en todas las zonas más calientes. Y no nada más es eso, Se han registrado que estos grupos criminales en México usan balas de 5.56 milímetros con marcajes de la OTAN. 5.56 milímetros es inconfundible, es una bala que dice OTAN. Son municiones que no te venden en los Walmart, que no las fabrica México. Ni siquiera las puedes importar oficialmente. La pregunta aquí, amigos, es, ¿la OTAN es un grupo criminal, ¿La OTAN es un grupo terrorista? Miren lo que están haciendo en México. ¿Cómo llegan esas armas a México? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué la OTAN no se hace responsable de su cochinero? ¿Cómo pueden hacer algo tan irresponsable y fingir demencia? Porque el tráfico de armas en Estados Unidos a México, pues ha existido desde hace mucho tiempo. Eso no nos asombramos. Nosotros hemos hablado siempre de eso. Pero esto ya es otra cosa, Este tipo de enfoques, esto es otro cantar. Porque según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 74% de las armas ilegales en México pues vienen de los Estados Unidos. Pero digo, una cosa es que estos grupos consigan rifles que supuestamente nos querían decir que compraban del Walmart, rifles de asalto, ¿no? De esos que decimos es grave, pero no nos espantaba tanto como rifles AR-15, AK-47, ese tipo de cosas que son poderosas. A este otro tipo de misiles, Javelin y armamento de última generación que pues se supone que solamente debe de tener el gobierno de los Estados Unidos y que en un caso muy excepcional mandó a Ucrania para intentar doblar a Rusia. ¿Cuál es el presupuesto de México para el tema militar? Y bueno, esa es una pregunta muy importante porque nada más para ponerles un ejemplo de lo que estamos hablando aquí y de cómo esto tiene un profundo impacto precisamente, hablamos de que nada más en el 2024 el presupuesto de México de la Sedena fue de 259,000 millones. 259,000 millones de dólares. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si lo pasamos a dólares, estamos hablando de pues alrededor de 8,900 millones. Miren, vamos a cerrarlo en 9,000 millones de dólares, ¿ok? 9,000 millones de dólares, el presupuesto de la Sedena del año pasado. ¿Qué va a hacer la Sedena con 9,000 millones de dólares si del otro lado le están revendiendo armas que podrían tener un valor de 31,000 millones de dólares? Considerando que, según la lógica, Tucker Carlson dice hasta la mitad de las armas de Ucrania van a parar a estos grupos. El último envío de ayuda que Biden les manda es de 61,000 millones en ayuda militar. De esos 61,000 millones, 30,000 millones pudieron parar, por ejemplo, a lo largo de todo este conflicto en estos grupos, o más. Imagínense eso contra 9,000 millones en armas limitadas que
obviamente el ejército mexicano no tiene acceso a estas armas de última generación porque ni aunque las quiera comprar se las vende Estados Unidos. Y a estos grupos sí. No hay punto de comparación. Si alguna vez, repito, nos preguntábamos qué pasaría si México estuviera en guerra con Estados Unidos, pues es que ya está, con sus armas. Y no sería la primera vez, por cierto, que la CIA se involucra en este tráfico de armamentos para operaciones encubiertas. Esto se ha visto muchísimo. En los 80s era el todos los días de esta situación. En los 80 se documentó incluso cómo la CIA utilizó a los cárteles en México para financiar la guerra de contras en Nicaragua. Se desclasificaron documentos de los 80s en donde vienen testimonios de ex agentes de la CIA que confirmaron que usaron a los grupos criminales de México para traficar armas a Nicaragua a cambio de lo que ellos comercian. Ni siquiera pagaban en dólares, pagaban en su mercancía. En ese entonces hablábamos de un grupo en Guadalajara, que no son los cárteles como los que... Incluso si ustedes ven una serie en Netflix, que es de producción estadounidense, van a encontrar esa escena en donde este famoso actor Diego Luna la hace de el jefe de este grupo en Guadalajara, en donde va a Nicaragua precisamente y cambia armas por la sustancia que ellos trafican, ¿no? Y ahí se ve cómo en la parte de la serie de Netflix interviene el gobierno de los Estados Unidos y dejan entrever como que es la CIA. Bueno, pues eso es parte de un hecho desclasificado, de documentos desclasificados de los 80, en donde se reveló que servían como intermediarios en la distribución de estas sustancias ilegales y de lavado de dinero a cambio de armas para Nicaragua. ¿Qué tal si estamos viendo hoy, amigos, una versión moderna de esa estrategia? ¿Qué tal si esto no es un simple acto de corrupción de Ucrania? ¿Qué tal si los cárteles en México no son realmente un problema de seguridad para México, sino una herramienta de desestabilización regional al servicio de estas agencias? O incluso de grupos de la OTAN. Porque si estos grupos criminales en México están recibiendo armas de la OTAN, como señala Tucker Carlson, pues eso no solo los convierte en una fuerza paramilitar con más poder de fuego que el propio ejército mexicano. Porque, a ver, estamos hablando de $9,000 millones, presupuesto de la Sedena, contra $30,000 millones que probablemente han comprado en armas. Hay una desigualdad. Aunque la Sedena le pusiera $40,000 millones, que sería una cosa loca, a su presupuesto anual, ni siquiera con ese dinero Estados Unidos accedería a venderle muchas de estas armas, porque son de uso exclusivo para ellos y están obteniendo ese acceso a través de Ucrania. Por eso es tan grave lo que estamos viendo aquí, amigos. Y si esto pues nos suena exagerado, alguien todavía no puede creer esto, pues hay que echarle un vistazo a los niveles de violencia que tenemos en México. Y culpamos a nuestros gobiernos, la ineptitud de nuestros gobiernos. No han podido acabar con el problema del crimen. Todos prometen y no cumplen. Bueno, pero es que díganme cómo. Así como, diría la presidenta Sheinbaum, ¿cómo? ¿Cómo, no? ¿Cuándo vas a poder ponerte con Sansón a las patadas? Y no me refiero a estos grupos, sino a quienes están detrás de ellos. Porque ya no nada más es la delincuencia. Es la OTAN, es la CIA, es la mitad de todas las armas que se van a Ucrania. Imagínense qué pasaría si intentáramos librar una guerra como la de Ucrania, una guerra proxy de la que Rusia está batallando tanto porque no ha sido fácil librar contra Ucrania. Bueno, la mitad de esa guerra la tenemos en México porque la mitad de todas esas armas van a acabar allá, al menos. Según las acusaciones de Carlson, ¿no? Entonces, yo creo que hasta mucho hemos hecho y hasta heroico ha sido el esfuerzo, hay que decirlo. Ahora, viéndolo desde esta perspectiva, es ingenuo que un político llegue y diga, no, es que la ineptitud de nuestros gobiernos es hasta heroico lo que el ejército mexicano ha hecho con Sansón. Y este escándalo de Ucrania pues no es nuevo.
ya desde el 2022 circulaba, ¿no? Nada más que hoy lo que estamos viendo es la confirmación de algo pues que ya no hay cómo negarlo. Casos hay muchísimos. Miren, ya nomás para cerrar, ¿no? En Jalisco y Michoacán, la Sedena encontró lanzacohetes, rifles Barrett de calibre 50, fusiles FN SCAR nuevamente en operaciones recientes, armamento de uso exclusivo de la OTAN, armamento de las fuerzas especiales de los Estados Unidos. No los rifles comunes de los que nos habían dicho que podían comprar en Arizona. Y ahora, amigos, pues la cereza en el pastel ya está aquí. Y esto debería de alarmarnos muchísimo. México tiene derecho a exigir respuestas y debería hacerlo. Porque si la narrativa oficial es que estos grupos son la mayor amenaza de México, pues entonces es inaceptable que un aliado de Estados Unidos esté armando a estos grupos en México con tecnología militar avanzada y que la OTAN lo esté haciendo. Si Trump, que tanto habla de seguridad fronteriza, realmente quiere tomar este tema en serio, entonces tiene que ser su tema número 1. No se trata de construir un muro más alto o de militarizar la frontera, se trata de cortar estas operaciones que Tucker Carlson dice son encubiertas de la CIA, de la OTAN y de Zelensky para que paren de armar a estos grupos. De por sí el daño ya está hecho. Aunque los pararan de armar, tienen armas de aquí para 20 años. Pero claro, pues aquí entramos en una hipocresía de la política internacional, porque la OTAN nunca se ha tomado en serio esta lucha. Lo ven como algo del otro lado del continente, aunque son ellos quienes están asusándolo. Lo que realmente les importa es el control, el negocio de la guerra, el flujo de dinero y que es por montones, ¿eh? Imagínense si no le ganan a esto, no le vayan a perder. Si mandan 60,000 millones de ayuda militar a Ucrania, con que vendan la mitad al doble de precio en México, ya se pagó toda la ayuda de Ucrania. Y en dinero negro que ellos pueden mover a discreción. Entonces no hay deuda, están más que pagados. Todo este tráfico es un negocio sumamente rentable. Y ahora, amigos, pues estamos viendo ya estas acusaciones que están escalando el discurso y que vamos a ver en qué terminan. Entonces, la pregunta es, ayer puso Tucker Carlson el dedo en el renglón. ¿Qué va a hacer hoy Estados Unidos al respecto? ¿Qué va a hacer hoy la administración de Biden? ¿Y van a hablar de esto los demás medios de comunicación? Yo creo que deberían, porque la sola acusación es delicada, ¿eh? Pues fíjense, amigos, que la Unión Europea y Canadá acaban de hacer unas declaraciones fuertísimas. Prometieron venganza contra los Estados Unidos. Contra Donald Trump, pues que es el presidente de los Estados Unidos. Es surreal las notas que estamos hoy viendo, ¿no? Justo en este momento estamos viendo historia. Aliados históricos de Washington que están a punto de darle una cucharada de su propia medicina. Después de haber apoyado a los Estados Unidos en cada guerra absurda, en cada desastre económico, en cada sanción, en cada invasión, pues a Trump le ha parecido buena idea cargar contra sus mejores amigos y aliados de toda la vida. Y hoy lo que recibe Canadá y Europa, porque así se sienten, pues se sienten traicionados. Y vean la fuerte declaración. Que ahora les tengo el video de las declaraciones exactas. Hasta Trudeau, que eso ya es mucho, ¿no? Se fajó los pantalones y dijo, esto ya. Se acabó la paciencia. No más. Ya no somos amigos, ya no somos aliados. Nos queda clarísimo. ¿Quién es el enemigo? Pues es que todo esto sale por el tema de lo del arancel, ¿no? Que, por cierto, ayer, muy tempranito, nosotros les dábamos esta primicia, incluso antes de que Trump lo hiciera oficial, pues de que lo iba a firmar. Pues ya pasó. Arancel del 25% para sus mejores amigos. Acero, aluminio, todo lo que se importa, no nada más de México, también de la Unión Europea y de Canadá. Sin excepciones. Aquí no hay amigos. En México tenemos un dicho, ¿no? Un poco feo. Primero mis dientes y luego mis parientes.
Y ahora resulta que a partir del 12 de marzo, pues cualquier tonelada de estos metales que entre ya a los Estados Unidos, de sus aliados, con los que tiene, por cierto, un acuerdo comercial, pues no le importa. Van a pagar un impuesto adicional. Uno que va a arruinar las industrias enteras en Europa y en Canadá. Y claro, pues están súper molestos con Estados Unidos. Hasta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, salió a decir que esto no se va a quedar así y prometió una venganza implacable. Hasta Trudeau, por una vez en su vida, ya se puso los pantalones y dijo que Canadá va a responder con una fuerza letal. Y lo impactante, bueno, en términos económicos, por supuesto, ¿no? Pero lo impactante, amigos, es que lo están haciendo con quienes antes habían sido sus aliados incondicionales. Uña y mugre, ¿no? En casi todas las aventuras bélicas de las últimas décadas. La Unión Europea, que pues fue parte esencial de toda la coalición de las invasiones y las escenas más terribles que encabezó Estados Unidos en Afganistán. Aquí en Canadá. Canadá que prácticamente ha apoyado a Estados Unidos en casi todas sus travesías, ¿no? Afortunadamente en algunas no, desafortunadamente en otras sí. Desde la guerra de Corea hasta la de Irak. Miles de millones de dólares. Decenas de vidas de soldados canadienses que perdieron su vida por los caprichos de guerras inventadas. Hasta que salían estos bulos del New York Times inventando excusas que luego se descubrían que no eran ciertas. Y bueno, pues la guerra ya había sido. Y ahí siempre estaba Europa y Canadá ayudando a Estados Unidos. Eso es la verdadera frase, ayudando. Porque quien se llevaba la mejor parte pues era el tío Sam. Y ahora en lugar de recibir un reconocimiento, una placa, un gesto de gratitud, una guardia de honor, mínimo las gracias, pues no, lo que reciben es una cachetada a sus economías, a nuestras economías. No le importa que Canadá sea el mayor proveedor de aluminio de los Estados Unidos. Y a los estadounidenses les encanta beber. Les encanta la coca de lata, de aluminio. No le importa que Europa invierta miles de millones de dólares en el mercado estadounidense. Ahora la nueva política de Donald Trump pues es primero mis dientes y luego mis parientes. Primero yo, y si no te gusta, pues te tienes a las consecuencias, porque aquí mando yo. Como si fueran enemigos. Nada más que esta vez las cosas están saliendo de control. Yo creo que Donald Trump no se esperaba que sus grandes aliados y amigos se le iban a rebelar. Pues después de este trato, ¿quién no? Y ahora ya sale la Unión Europea y Canadá hace unas horas y dicen que ya la paciencia se acabó, que ya se acabaron de cansar de aguantar estas humillaciones de Trump. Ursula von der Leyen, repito, que es la presidenta de la Comisión Europea, declaró hace unos momentos que pues, los aranceles no se van a quedar sin una represalia contra los Estados Unidos. Que toda la Unión Europea que está molesta en estos momentos con ellos va a responder. Dice con contramedidas firmes y proporcionales. Es la frase exacta que usó. Pero lo dice con todas las letras, porque no es nada más una amenaza firme y proporcional. No. Después de todo esto, ya se está manejando en la prensa que este es un ultimátum para los Estados Unidos. Y Canadá, por su parte, pues está muy, muy molesto y con justa razón, porque Trudeau y todo el gobierno, no importa si son conservadores, liberales, el NDP, lo que sea, ya todos están juntos en esto de que va a haber un boicot contra los Estados Unidos, no nada más contra las exportaciones de aluminio que son vitales para la economía canadiense, que también los canadienses se están uniendo muchísimo en esto de no compres estadounidense, no viajes a Estados Unidos, no gastemos $1 en ellos, ni en sus productos, que no se van a quedar de brazos cruzados viendo como un aliado tradicional los traiciona, un aliado legendario, una puñalada en la espalda. Y miren, créanme, cuando un gobierno que usualmente pues era muy amistoso, los canadienses, siempre la fama del canadiense es de amable, de tranquilo, de amigable con
en su sociedad con el resto de los países, bueno, pues cuando vemos esta escalada quiere decir que ya la cosa ya se puso fea, ¿eh? Y Trump pues acaba de abrirles una herida, no nada más a Europa, también a Canadá. No hablamos de un simple rasguño, ¿eh? Es una puñalada brutal. Brutal, porque esto involucra cifras multimillonarias. Por eso la venganza que promete Canadá y Europa, porque según datos de la Comisión Europea, para que tengan una idea, pues estamos hablando de alrededor de 3,000 millones de euros nada más en acero que se van al mercado estadounidense cada año. Pues ahora todas esas toneladas, pues resulta que van a llevar un cargo del 25% extra. Una sanción. ¿Por qué? Nomás porque a Trump se le ocurrió. Lo mismo en Canadá, ¿no? Algo muy parecido. Nada más que, por ejemplo, en Europa es el acero y en Canadá la versión sería el aluminio, porque Canadá le da a Estados Unidos casi el 80% del aluminio que Estados Unidos ocupa. Digo, la gran pregunta es que no hay que ser un genio matemático para uno pensar, bueno, ¿y cuál es el plan de Trump? Si le va a poner al 80% de todo el aluminio que consume Estados Unidos un 25% de impuesto adicional, va a estrangular a los estadounidenses. Es una barbaridad de dinero que está en juego, ¿eh? Imagínense el golpe tan letal que esto va a ser para las fábricas y los trabajadores canadienses europeos. Ya hablamos también del balazo en el pie que se va a acomodar Trump, pero hasta muchas regiones que dependen de esas exportaciones van a sufrir lamentablemente. Y digamos, lo más trágico de todo esto es la manera en la que Trump quiere justificar esta medida, esta sanción en contra de sus amigos de toda la vida. Trump está demostrando que es un pésimo amigo, que el país que encabeza puede tomar estas medidas en donde no hay gratitud, donde no hay lealtad, donde no hay reconocimiento a décadas de alianzas. Con una excusa dice seguridad nacional. Fíjense, o sea, al decir que esto lo hace por la seguridad nacional, quiere decir que ve a Europa y a Canadá como un peligro para ellos. Pues de hecho lo ha dicho, ¿no? Ni siquiera hay mucho que inventar ahí o que interpretar. Él mismo lo ha dicho. Por su seguridad nacional está lastimando a las economías canadienses, europeas y mexicanas, quiere invadir Panamá, quiere invadir Groenlandia, quiere apoderarse de Canadá, absorberlo. Digo, regresando a este tema en concreto, ¿no? Que simplemente no se justifica, como si el acero europeo o el aluminio canadiense pues fueran parte de una conspiración para hundir a los Estados Unidos, como si estuviera refiriéndose a enemigos, como lo que siempre habían venido en la narrativa de China y Rusia. Ya vemos cómo queda más que exhibido, cómo simplemente nos venden estas narrativas. Es como la señora tóxica que se inventa amigos imaginarios en Facebook. Nadie la pela. Pues es que Canadá y Europa no habían sido enemigos hasta hoy, ¿eh? Y hoy ya es muy en serio. Porque hoy ya no sé si Donald Trump Canadá juegue, pero Canadá y Europa ya saben que Estados Unidos no es su amigo. Digo, ¿quién podría considerarlo así? Los estadounidenses sí, pero Estados Unidos como gobierno no. Hay quienes dicen, amigos, que toda esta función, todo este show, pues es para su base electoral más radical, pero ya esto se está saliendo de control. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Para juego ya estuvo. Por eso sus dos aliados más grandes hoy dicen, pues ya se acabó la paciencia. Y eso porque la Unión Europea, y hay que decirlo, no es un enemigo pequeño el que se acaba de aventar Trump, ni Canadá ni la Unión Europea. Se acaba de aventar dos grandes enemigos que en una de esas, y lo decía este fin de semana Trudeau, entre broma y en serio, que les digo que por fin se faja los pantalones, dice, pues le vamos a vender acero y aluminio a China. El gran enemigo de la narrativa. Bueno, pues vamos a comerciar con China. Mi pregunta, amigos, ¿qué espera México para hacer lo mismo? Canadá lo dice, no lo hace, pero yo creo que México sí debería de hacer. Vemos a un Panamá doblándose, renunciando a la ruta de la seda. Muy mal. Muy mal, porque es como el marido tóxico volviendo a las parejas tóxicas, ¿no? Que le corta todas las relaciones a la señora para aislarla del mundo y que nada más dependa de él. Es que hay que hacer lo contrario.
No poner todos los huevos en una sola canasta, abrirse al mundo, sobre todo diversificar. No puedes depender de un tipo así, que te quiere hincado de rodillas. Hay que alejarse lo más posible de ese tipo de relaciones comerciales porque son dañinas. Miren, en el caso de Europa estamos hablando de 450 millones de ciudadanos, el mercado unificado más grande del mundo, lo que se acaba de echar de encima Trump. Nada más la economía de Alemania, que está sufriendo mucho porque el mismo Washington le cortó el suministro de gas del Nord Stream 2, ¿no? Pero fuera de eso, pues Alemania ya avisó que pues si Estados Unidos insiste en jugar a la guerra comercial, pues ellos van a jugar también a la guerra comercial con Estados Unidos y que Europa le va a dar una batalla brutal, que van a tomar represalias contra los productos estadounidenses. Y ojo, porque no es la primera vez que esto pasa, nada más que hoy es diferente. Ya cuando, en el 2018, cuando Trump había aplicado este tipo de aranceles, pues ya la Unión Europea ya había respondido, pero era otro nivel, En aquel momento había señalado varios artículos estadounidenses, emblemáticos, digamos, ¿no? El Borbón de Kentucky, las motocicletas Harley Davidson, digo, eso no es algo que uses todos los días. Pero ahora ya esto va a escalar en general. Y en el caso de Canadá, pues ya esto ya es personal. Aquí en Canadá es mucho más grave que Europa, porque no nada más es nuestro vecino, se comparte la frontera más larga del mundo desmilitarizada o desprotegida. Esto ya va a cambiar. Hasta el mismo Doug Ford decía que Estados Unidos era familia y que lo más insultante que había escuchado era que lo compararan con México. Ella dice, no, lo más insultante que puede haber es que nos comparen con Trump. Se ha dado cuenta de lo que está pasando realmente. Porque muchos aquí en Canadá, pues, de entrada siempre se unificaban con las posturas de Washington. Hoy Washington es el enemigo a vencer. Porque ha puesto esta posición de eres tú o soy yo. No hay lugar para los dos en el mundo. No es la postura, lo decía el mismo Trudeau. Nosotros no queríamos estar ahí. Nosotros no pedimos estar ahí. Trump nos arrastró, bueno, pues ya estamos adentro. Y vean cómo responde hoy tanto Canadá como Europa diciendo, esto no se va a quedar así. Do you understand what that means? Promesas de represalia ante los aranceles anunciados por Donald Trump sobre el acero y el aluminio. El presidente estadounidense determinó el lunes la adopción de tasas del 25% a las importaciones, que entrarán en vigor el 12 de marzo sin excepciones ni exenciones. La Unión Europea aseguró que los aranceles son impuestos malos para las empresas y peores para los consumidores, por lo que es un escenario en el que todos pierden. Y adelantó que, llegado el caso, tomará medidas firmes y proporcionales. Actuaremos para salvaguardar nuestros intereses económicos. Protegeremos a nuestros trabajadores, empresas y consumidores. Esta es la manera de proteger los intereses europeos, pero no es nuestro escenario preferido. Seguimos comprometidos con el diálogo constructivo. Los aranceles afectarán con fuerza a Canadá, proveedor principal de acero y aluminio de Estados Unidos. Llevamos muchos años haciendo cosas juntos de forma extraordinariamente integrada y trataremos de seguir trabajando con nuestro aliado y socio más cercano. Deberíamos hacer más cosas juntos, no pelearnos entre nosotros, pero los canadienses nos levantaremos con fuerza y firmeza si es necesario. Otros países afectados por la medida serán Corea del Sur, Brasil y México, importantes proveedores de acero. Dice a veces el presidente Trump, sentido común. Bueno, le tomamos la palabra, sentido común. No balazo en el pie, no destruir lo que hemos construido los últimos 40 años. Durante su primer mandato, Trump ya había impuesto aranceles del 25% al acero y el 10% al aluminio, que luego fueron levantados. Por supuesto que estoy leyendo sus comentarios. Dice Guadalupe Álvaro en la mañanera, Ebrard dijo que el acero es una pequeña cantidad de acero y los puede absorber México. Sí, la cuestión es la acción, porque no nada más está apuntando al acero. Además ya teníamos, y al aluminio, ya teníamos un acuerdo con los Estados Unidos. Este tipo no respeta acuerdos.
Digo, no es que sea novedad también, que es la manera en la que les gusta jugar con sus socios. Esto desde la misma guerra de independencia de los Estados Unidos, pues así se fue formando la política comercial norteamericana, de una forma pues así, muy agresiva. No se hicieron millonarios regalando dinero, como dice Trump, que le dan dinero gratis a todo el mundo, no. Ahí está la reencarnación de la doctrina Monroe del siglo XIX, nada más que ahora ya es la versión 2025, que básicamente pues, es una doctrina que decía que América era para los americanos. Fue un pretexto, ¿no? Para en ese momento frenar la influencia europea, pero también para imponer una hegemonía de Washington en todo el continente, porque cuando decía América es de los americanos no se refería al continente. Para Trump América es un país, no un continente. Y ahí le ven cambiándole el nombre a todo. El Golfo de América, ¿no? Y bueno, pues ahora ya estamos viendo esta parteaguas en donde esos aliados tradicionales que, hablando de guerras, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall, pues Estados Unidos comenzó a hacer negocios en Europa. Esa es la realidad. Invertir en Europa porque hacían negocios. Pero también pusieron muchas condiciones leoninas que aseguraban la apertura de los mercados europeos a los productos estadounidenses. Y ahora es Trump quien los cierra. Imagínense. Venía alguien a decir ayer en los comentarios que tú eres comunista. Es que, a ver, ¿quién se está cerrando al mundo? No es Europa, no es Canadá, no es México, es Trump. Es que está haciendo que los Estados Unidos se cierre al mundo. Está renunciando y prohibiendo el libre comercio. Está promoviendo el aislacionismo de su economía. Bueno, pues porque están quebrados, ya lo sabemos. Pero esas no son las reglas del capitalismo que ellos mismos pusieron. Y el problema, amigos, es que durante buena parte del siglo XX y todo lo que llevamos ya de este siglo, pues ¿qué pasó? La Unión Europea y Canadá, pues no eran históricamente rivales de los Estados Unidos, eran aliados estratégicos. Eran amigos con los que no solamente hacían negocios, hacían guerras, hacían invasiones, todo dentro del paraguas de la OTAN, de la ONU, de cualquier organismo internacional que se inventaban. ¿Para qué? Para que Estados Unidos fuera al final el más beneficiado de esas invasiones o despojos. Pero ahora es una verdadera sorpresa que estos mismos pues se sientan traicionados. Diría la canción, ¿no? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? Ya incluso Europa está diciendo que van a reactivar aranceles contra Estados Unidos de represalia. Que a mí me parece que sigue siendo corto, ¿no? Aranceles al Borbón de Kentucky, aranceles a las Harley Davidson. Tienen que portarse serios. Hoy ya están escalando, por cierto, estas medidas. No cualquiera va todos los días a comprarse una motocicleta, digo. Pero sí lo que está diciendo Europa, que bienes agrícolas, que curiosamente son los que se producen en los estados republicanos donde Trump tiene su base electoral sólida. Es un contraataque que todavía Europa, digamos, está tentando el corazón. Quiere hacer un ataque quirúrgico para lastimar a los estados republicanos y no al país completo, a todos los Estados Unidos. Pero Trump no está tomándose esta cortesía. Trump está apuntando a destruir la economía de toda la Unión Europea, no nada más de una parte. Dice Europa que ahora sí va a la yugular política para presionar a Trump en los estados republicanos. Y Canadá, bueno, pues Canadá no es, digamos, tan grande como la Unión Europea en términos de densidad poblacional, pero sí tiene una gran ventaja que no tiene Europa, al igual que México, ¿no? Que es su vecino comercial más cercano, como México, y a los dos está lastimando Trump. Por eso el mismo Bragg dice en sus declaraciones esta mañana, a ver, Trump dijo que era sentido común. Trump, pues es que esto es sentido común. No puedes traicionar así a tus aliados comerciales y esperar que por miedo no te respondan el golpe, porque eso no va a pasar. Lo que menos podemos permitirnos es que el miedo nos paralice en estos momentos. Esto es un negocio, no es caridad. Y si el Señor no quiere hacer negocios con nosotros, bueno, pues China sí quiere, Rusia también. Porque hemos de insistir en comprarle esa narrativa de que los enemigos son los chinos y los rusos cuando miren de dónde viene el golpe. De adentro. Yo ya lo he dicho el año pasado, el que por su gusto es buey hasta la coyunda lame. Vean Alemania.
Y siendo honestos, amigos, pues esto no es algo que haya iniciado de la noche a la mañana, ¿eh? Es un deterioro paulatino comercial que estamos viendo aquí con los Estados Unidos y también con buena parte del resto del mundo, en donde ya se arrastraban estas fisuras. Primero lo veíamos en la OTAN, ahora ya estas fisuras pues digamos que llegan en el plano económico en el G7, pero también llegan en el TEMEC. Es decir, en todas las organizaciones donde de alguna u otra forma Estados Unidos tiene alianzas comerciales o tratados, todas las está rompiendo. Todos los acuerdos que haya tenido con el G7, todos los acuerdos que haya tenido en el TEMEC, por ejemplo, no sirven de nada. ¿Para qué nos sirve tener un tratado comercial con alguien que no solo no lo respeta, sino que nos trata como enemigos comerciales y nos pone estas sanciones? Aquí no hay amigos, ¿eh? Ya nos queda claro cuál es esa postura y yo creo, amigos, y dejo esta reflexión en la mesa, que es tiempo de repensar cuál va a ser nuestra postura como México. Digo, lo veo más difícil como Canadá, pero como México pensar cuál va a ser nuestra postura frente a los BRICS. Es momento de voltear a ver a los BRICS, que desde hace tiempo ha venido insistiendo en la posibilidad pues de que México se una y México siempre ha estado reacio a la idea. Pues yo digo que horas, ¿cuándo, eh? Esas son las consecuencias y estamos viendo un verdadero parteaguas. Gracias, amigos. Si llegaron hasta aquí, por favor, suscríbanse al canal, ayúdenos a llegar a más personas y nos vemos en el siguiente streaming.